ocupados en otras cosas. ¿Dónde está la palabra del Señor? Está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, del versículo 25 al versículo 37. Lleva por título El buen samaritano. La palabra del Señor nos muestra, hermanos, situaciones muy importantes en nuestra vida. Las parábolas de Jesús eran enseñanzas muy grandes que a través de estas maravillosas formas de exponer una enseñanza podía alcanzar a algunos que quizás les costaba recibir o entender lo que el Señor quería decir. Quizás específicamente está enseñando en relación a lo que es entregar el verdadero amor y a quién hay que entregarlo. Entonces, en esta enseñanza, a través de el buen samaritano, la palabra de Dios es capaz de poner de manifiesto el fondo que nosotros debemos de tomar y entender como iglesia de Jesucristo. ¿Cuál debe ser nuestro proceder? La parábola nos muestra específicamente el dolor, el abuso, el abandono y la muestra de amor. Vemos nosotros que el Señor nos está explicando a través de esta parábola un acto consumado, en donde un hombre es asaltado y estos que le asaltaron, dice que lo dejaron malherido. Y cuando le dejaron malherido, no solamente quizás con alguna herida en su cara, sino también fue ahora afectado su cuerpo hasta llegar quizás a quedarse en aquel lugar sin poder pararse, sin poder salir caminando para pedir ayuda. Dice que quedó tirado junto al camino. Nosotros podemos visualizar quizás con nuestra imaginación este acto en un camino en donde no transitaba mucha gente. Y este hombre va caminando y posiblemente ve a aquellos que se le vienen acercando sin pensar que aquellas personas le iban a herir. Y ahora Jesús presenta este cuadro, pero Él ahora nos va hablando acerca del acontecimiento, de lo que sucedió, no solamente en el principio, sino durante ese tiempo que ese hombre estaba allí malherido junto al camino. Posiblemente puede haber sido un mediodía, un día o dos. Pero la palabra del Señor nos muestra que hubieron personas que pasaron cerca, que se dieron cuenta que este hombre estaba malherido. Muchas veces las marcas de las heridas se reflejan a través de la sangre o quizás magulladuras en el cuerpo que muestran que esa persona no está ebria, sino que esa persona está herida. Y dice la palabra del Señor que allí, cuando esto sucedió, en el versículo 31 dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote supuestamente es alguien que enseña la palabra de Dios, que enseña la ley, lo que está escrito. A través de la palabra de Dios, el sacerdote puede ahora entregar
lo que Dios quiere que el hombre reciba. Pero dice que este sacerdote pasaba por el camino y especifica la palabra del Señor en el versículo 31, viéndole. Y esto significa que se dio cuenta cómo estaba. Dice, viéndole pasó de largo. Las cosas que vienen a nuestra mente o nuestro corazón en reacción a lo que ven nuestros ojos. Podemos mirar desde lejos como un hombre empuña su mano y ahora lleva ese golpe en la cara de su mujer, de su esposa. Y nosotros al verle quizás de una calle a otra, podemos decir qué hombre más abusador, cómo está golpeando a su mujer porque es más débil. Algunos dicen, no me voy a meter en esto, puesto que ese es problema de ellos. Quizás alguien puede ver como una muchacha o un joven alcanzado por los vicios está tirado en el suelo. Quizás alguien puede ver a una anciana con dificultad caminar y cargar algunas cosas. Y ahora nosotros tenemos un tiempo para reaccionar. Nuestros ojos ven las cosas que están sucediendo alrededor nuestro. Y Dios nos permite muchas veces ver. Y al mirar, el buen Dios quisiera que hubiese una reacción desde dentro de nuestro corazón para que nosotros pudiésemos ahora hacer lo que Jesucristo haría. Este hombre dice que le vio de lejos, pero dice que él pasó de largo. Y esto quiso decir de que no quiso ayudarle. Posiblemente puso en su mente muchas cosas. Porque cuando un hombre está en esa condición también puede estar muerto. Y la ley hablaba de aquel que tocaba a un muerto. Ya no era puro, sino que por haberle tocado podía la ley también alcanzarle. Quizás este sacerdote puso en su mente que si yo me acerco y le toco, la ley dice esto, la palabra dice esto otro, y quizás razonó, pero él desistió de hacer algo porque era más grande lo que estaba en su mente que lo que él debía de hacer. Dice el versículo 32 que pasó un levita. La tribu de los levitas eran aquellos que eran llamados para trabajar en la casa de Dios. Eran los que estaban encargados de llevar ahora adelante el trabajo, los encargados de cantar, los encargados quizás de participar en la casa de Dios o en todo tipo de movimiento relacionado con la obra. Estos levitas sabían muy bien lo que tenían que hacer. Muchas veces, hermanos, nosotros podemos faltar porque nosotros no tenemos el conocimiento, pero Jesucristo está poniendo en este segundo personaje uno más que también conoce, que debe de ser ahora guiado por el amor de Dios, movido a misericordia. Pero dice el versículo 32, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Es el segundo que menciona Jesús, que pasó de largo. Y allí estaba todavía junto al camino este varón. ¿Quién sabe estará vivo? ¿Quién sabe estará agónico? Pero dice la palabra del Señor que viene ahora en el versículo 33, un buen samaritano. Un samaritano, dice el versículo 33, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, también tuvo la oportunidad de verle. Los samaritanos eran un grupo
que estaba también quizás acercándose, estaban siempre allí, podemos decir participando. No había comunión muchas veces entre judíos y samaritanos, y es considerado como un extranjero. La palabra del Señor nos muestra en los 10 leprosos que el que vino a dar las gracias a Jesús, quizás no llevando solamente el nombre del samaritano, sino dándonos a entender que algunas veces los extranjeros, los que no son principalmente llamados por el Dios de los cielos como su pueblo, son los que vienen a dar gracias. Y dice el versículo: un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, dice, fue movido a misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es dar, hermanos, a otros lo que nace de lo profundo del corazón de Dios, porque de Él viene la misericordia para alguien que nada merece. El Dios de los cielos inundó ahora cada día al rey David de esta misericordia, cuando este rey había ofendido a Dios, había caído de la gracia, había perdido la bendición que él tenía. Dios le identifica, Dios descubre su falta, pero Dios no lo abandona. Y el salmista, en esa entrega ahora delante de Dios, solicitando a Él que tenga piedad de su vida, nos da ahora una interpretación de su experiencia. Y su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Como testigo nos da a nosotros a conocer que esta misericordia se renueva. No es algo que se agote, no es algo que va usted a usar un día y va a irse acabando. David dice, cada día son nuevas sus misericordias. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí tenemos este cuadro. Y si nosotros hiciéramos una obra y esta obra no la lleváramos al púlpito o a nuestros programas quizás de la Biblia, sino que si nosotros lo llevamos a una obra de la vida, aunque usted, hermano, no lo entienda, Jesús está hablando como un director de esta obra y diciéndonos en la vida, este cuadro del samaritano, hermanos, es un cuadro que usted y yo en algún momento vamos a vivir. Posiblemente usted interprete ahora o protagonice los salteadores, los que asaltan a la gente. Posiblemente ese sea mi papel o el suyo. O quizás usted sea un sacerdote que esté lleno de religiosidad, que esté lleno del conocimiento quizás de la ley, pero usted no es sensible al necesitado. Usted tiene más compromisos y esos son más importantes que hacer algo. Posiblemente usted sea uno de aquellos que participa en la casa de Dios y está ocupado en hacer lo que socialmente está acostumbrado a hacer. Quizás en su vida social ha incluido lo que es ser parte de la iglesia, conoce todas las cosas, posiblemente canta en el coro, o es profesor de niños o de juventud, cumple con alguna labor dentro de la obra, pero usted es un insensible porque no entiende quizás que la parte fundamental que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra no reside en lo que yo pueda hacer en la casa de Dios,
sino lo que yo puedo hacer allá afuera, donde está el campo misionero, donde está la gran necesidad, donde están los afligidos, angustiados, perdidos, hambrientos, necesitados de Dios. O quizás usted puede ser un samaritano, uno que es movido al amor, movido ahora a ser sensible y ponerse ahora en el lugar del otro. O el último lugar estaría para aquel que está tendido junto al camino. Posiblemente en su vida usted sea uno de estos también, que ha sido malherido y usted ha quedado junto al camino. La gente le ve pasar, le ve a usted allí tirado y ellos pasan, caminan, le miran, quizás sienten lástima, pero ninguno actúa o quizás reacciona como lo que el Señor nos quiere enseñar. Hermanos queridos, aquí está este cuadro de la vida. Yo les pregunto a ustedes que han sido llamados por el amado, por el Dios de los cielos para cumplir una función. ¿Cuál cree usted que debe ser su función? ¿Qué es lo que el buen Dios le llama a usted a hacer? A través de esta parábola hay un llamado de Dios para que nosotros también seamos movidos a misericordia, para que usted pueda también tomar aquel malherido, no solamente ver qué tiene, porque nos faltan los curiosos que quieren saber qué le pasó, pero también se van. Dice que este samaritano le puso en su cabalgadura. Y hermanos queridos, muchas veces en la vida o en estos tiempos específicamente, si nosotros tocamos algún malherido, podemos ser contaminados. La sangre es portadora quizás de enfermedades como el SIDA. En una oportunidad conocía un caso en el cual habían hermanos muy efusivos, abrazaban a todas las personas y cuando le abrazaban mostraban mucho cariño. Quizás culturalmente habían sido enseñados así, pero un día le avisaron, le contaron que ese joven que estaba allí, que venía, se sentaba solo, ese joven tenía SIDA. Y cuando alguien le dijo estas palabras a los que comúnmente trataban a todos con tanto cariño, hermanos, todos a una, cuando comenzaron ahora a despedirse o a saludar a aquel varón, ya no le daban la mano, ya no le daban ese abrazo que siempre le daban. Oh hermanos, muchas veces lo que alguien nos pueda contar nos cambia. Quizás la palabra del Señor también nos menciona esto. Había un joven el cual había sido sano, y ese varón que había sido sano fue cuestionado ahora por los religiosos de la época, diciendo que el que le había sanado quizás era un falto, un pecador. Y como dice una alabanza, si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé, que antes yo era ciego y ahora veo. ¿Quién es ese que anda sanando a los enfermos? No había una tarjeta de presentación para que el enfermo viera todo ahora. Lo que era ese médico celestial, conocieran su currículum, dónde estudió, dónde se graduó. Los enfermos venían, Jesús los miraba y los sanaba, Jesús les hablaba y los sanaba, Jesús los tocaba y los sanaba. El que está necesitado, muchas veces su necesidad es tan grande que por la fe dobla inmediatamente su cabeza
esperando que alguien ponga sus manos. Y así sucedió en aquel día. Cuéntanos, le dijeron a los padres, ¿qué ha sucedido? Háblanos de tu hijo. ¿Por qué sucedió esto? Y los padres de aquel joven dijeron, edad tiene suficiente edad, pregúntenle a él. Y cuando le preguntaron, ahora viene esta respuesta que quedó ahora estampada en un coro que cantamos. Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que Él me sanó. Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que Él me sanó. Qué testimonio más maravilloso, qué palabras más claras de aquel que había recibido sanidad. Muchas veces, hermanos, podemos cambiar por lo que nos digan de una persona u otra. Quizás en estos días estoy viviendo una experiencia distinta. Posiblemente me siento como ese joven que le han dicho que tiene SIDA. Y noto como algunos quizás me abrazan más de cerca, como otros que no se acercan a mí. Muchas veces nuestra vida cambia, nuestra forma de ser cambia, porque nosotros nos identificamos más como ese sacerdote. Nos identificamos más con ese levita. O quizás nos identificamos con los salteadores, los que han hecho daño. Pero no nos identificamos con aquel que fue movido a misericordia. Y hermanos míos, el Evangelio tiene un sentido, tiene un mensaje. Y Dios quiere que nosotros seamos movidos por el amor, porque por ese amor nosotros fuimos llamados. Fuimos mirados con lástima por el Dios de los cielos. Estábamos perdidos, destituidos de la gloria de Dios, lleno de fango nuestra vida. No teníamos boca para hablar porque estábamos mudos. No teníamos ojos para mirar ni oídos para oír, porque estábamos muertos en delito y en pecado. El muerto no puede pedir ayuda. Mas cuando estábamos en esa condición, pasó este buen samaritano que nos vio junto al camino. No teníamos movimiento, pero Él se acercó, su mano santa y bendita, puso su mano sobre mi herida. No le importó a Él tocarme. No le importó a Él tocar a este pecador. Y luego me cargó en sus hombros y Él me puso en su cabalgadura y me llevó al mesón, a la casa de Dios me trajo. Y en este lugar me cuidó, me atendió, limpió mis heridas. Y aquí Él dijo, si algo más de lo que yo he dejado va a gastar, ponlo en mi cuenta, yo pagaré. Iglesia del Señor, ¿no te ha recogido el Señor de donde tú nada valías? ¿Te has olvidado acaso de esa postura? Éramos lo vil de este mundo. Y el Señor lo hizo por dos razones. La primera de ellas es porque Dios
es amor. Dios es amor. Aleluya, Dios es amor. Y la segunda razón es porque Él quiere que tú sepas lo que se siente ser recogido, lo que se siente ser atendido, lo que se siente ser cuidado, abrazado por Él, para que tú entiendas al que está solo, al que está malherido, aquel que es discriminado, aquel que es mirado en menos, aquel que está quizás condenado por muchos, porque la ley dice esto o esto otro. Hay un Cristo que todavía escribe en tierra y Él está mirando los juicios de esta tierra y Él espera que todos terminen y callen para Él decir la última palabra, y su última palabra es gloriosa. Él dice: ni yo te condeno, ve y no peques más. ¿Cómo podremos nosotros ir a este mundo angustiado? Muchos hoy quieren cambiar, quieren dar sus vidas al Señor. Escucho que muchos hablan de los hijos de la promesa. Oremos, porque ya llegarán, van a entrar por esas puertas. Pero todas estas son palabras vanas que sacas con hablar si tú no vas a los caminos, si tú no vas por las sendas a buscar al malherido, al triste, al afligido. Podemos hablar y hablar de aquellos que han dejado la casa del Señor, pero si no vamos por los caminos y somos movidos por misericordia, nuestro evangelio es vano. De pronto recibimos a Cristo en nuestra vida y decimos nosotros con todo nuestro corazón: Señor, te serviré todos los días de mi vida. Y decimos: yo quiero, Señor, ir donde tú me mandes. Yo quiero, Señor, vivir por ti, y yo quiero también morir por ti. Muchos quieren morir por Cristo, pero ni siquiera están viviendo para Él. ¡Aleluya! Yo quiero ir y morir, dijo Pedro, pero no estaba viviendo para Cristo. Mientras no estés viviendo para Cristo, ¿qué sacas con decir quiero morir por Él? ¡Aleluya! Hay que vivir para Cristo si queremos decir con nuestros labios, con nuestra vida y nuestro ejemplo: yo quiero morir por Él. Bendito sea el amor de Dios. En este instante el Señor quite de nuestras mentes, nuestros corazones, aquello que ha puesto nuestro enemigo, o este mundo, o nuestro adversario, en conocimiento muchas veces, de forma de poner ahora una barrera entre el que está lejos de Dios, para que no seamos movidos por misericordia. Pues hermana mía, hermano mío, Dios te conoce y muchas veces tienes hasta temor y miedo que los hermanos y la iglesia te vea, porque muchas veces la iglesia también, que no está cimentada en el amor de Dios, te juzga. Has sufrido quizás algún error, alguna equivocación, pero temes a lo que piensa el hermano, la hermana, porque nos faltan estos sacerdotes, estos levitas cerca de nosotros. Pero en esta noche yo te pido que fijes tus ojos en el que está parado en este lugar,
en el que está allí donde tú estás, en el que se ha sentado al lado tuyo. Fija tus ojos en el que habla en esta noche. Yo sé que Él es Espíritu y está en todo lugar. Yo quiero que seas de aquel que le da lugar a que esa fe vaya creciendo, porque no solamente Él está aquí y decimos saber, sino que queremos la manifestación de su presencia. Yo quiero verte, dijo Moisés. Y Dios le permitió ver sus espaldas, pues ese que está aquí te dice: yo soy ese buen samaritano y yo he venido para curar tus heridas, yo he venido para levantarte, yo he venido para darte vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y he venido para que tú ahora también seas enviado, para que seas movido a misericordia y vea a los que están junto al camino. Esta historia es maravillosa, esta parábola. Pero hermanos míos, ¿quién eres tú? ¿Dónde estás? ¿Cuál es el papel que tú estás haciendo? ¿A qué te ha llamado Dios? Él nos ayude para recibir por la fe ese aceite del cielo, para usarlo con los heridos, para curar la herida, para poder ahora levantar al caído, para poder dar amor en esta tierra.